Dios bendiga a todos los hermanos y a todos los amigos en esta preciosa tarde que el Señor nos da, nos brinda. Un saludo muy especial a toda la Iglesia Bíblica Restauración, a cada uno de mis hermanos, a usted amigo que nos está escuchando en este momento. Le agradeceríamos infinitamente que preste atención a la eterna palabra de Dios. Hoy queremos leer un texto que lo encontramos en la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, el verso 1. Dice así la palabra del Señor: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Mi amado amigo y hermano, los años van pasando. El Evangelio está siendo predicado de una manera más efectiva en estos tiempos a través de todos los medios disponibles. Más es el número de anunciantes del Evangelio, pero así como es en gran manera el número de anunciantes o de predicadores del Santo Evangelio, también permítame decirle que más es los tiempos peligrosos, más son los momentos difíciles que la Iglesia del Señor atraviesa en estos tiempos finales. Nos preguntamos cuáles son los indicativos, cuáles son las características de estos tiempos finales. Mucha gente se pregunta qué está pasando, qué es lo que está sucediendo, se irá a acabar el mundo. Miren esto aquí, esto acá. La gente está preocupada por la situación que se está dando en torno al mundo entero. El apóstol Pablo, amado amigo y hermano, habla respecto a este tema. Qué interesante es saber que Dios es un Dios que conoce el futuro. Tiene la capacidad del Señor de conocer el futuro, lo que va a acontecer en la postrimería de los tiempos. Por ello Él está avisorando la peligrosidad de los tiempos. Hoy quiero hablarte bajo un tema que le he titulado Tiempos peligrosos. Mi amigo y mi amado hermano, estos tiempos peligrosos son los que estamos viviendo en la actualidad. Sí, se preguntará usted, pero ¿por qué tiene este calificativo de tiempos peligrosos? ¿Sabe por qué tiene este calificativo de tiempos peligrosos? Amigo y hermano, porque Dios, que lo conoce todo, sabía lo que iba a acontecer en estos tiempos, lo que está pasando y lo que vendrá. Y son tiempos peligrosos porque habrá una característica muy específica. Esta característica de estos tiempos peligrosos será por la falsedad. ¿Ha oído usted de cuánta gente se levanta? Una de las características de la falsedad en estos tiempos finales es la religiosidad. El mundo está lleno de religiones. Alguien tiene una idea, levanta seguidores y se convierte en una religión más en el mundo, con sus liderazgo y con sus adeptos. Y la gente sigue, y la gente va, y la gente acepta las enseñanzas falsas, lo que a alguien se le inventó.
qué triste es ver personas. La historia nos ha dado a conocer de personas que han sido engañadas por falsos líderes religiosos que terminan siendo solo viles e indignos, corruptos, hombres peligrosos que dañaron el futuro de muchas personas. Mi amigo, amado hermano, ¿y qué hablar de los maestros falsos que nos presenta la Biblia? Si estos maestros falsos estuvieron en los tiempos de los apóstoles, en los tiempos del apóstol falso, del apóstol Pablo, maestros que enseñaban falsedad, herejías, se metían en las iglesias luego que Pablo las fundaba y Pablo tenía que reprenderles duramente, porque habían aceptado la falacia, la falsedad y ya no andaban conforme a la verdadera doctrina de Dios. Hoy en día hay maestros que se levantan con falsedades y engañan a personas incluso que tienen muchos años leyendo la Biblia. Tienen muchos años estando en una iglesia, pero llegó la falsedad, la falsa enseñanza y abandonaron las iglesias. Fueron desleales con sus pastores, aborrecieron la verdad y se fueron tras la mentira. Este tipo de personas lo está anunciando el Espíritu Santo de Dios, que en los tiempos finales, en estos tiempos serán peligrosos porque abundarán los falsos maestros. Iglesia amada de Dios, ¿y qué hablar de los falsos cristos? Jesucristo dijo que estas señales antecederían a su venida. Se levantarán falsos cristos. Hemos visto a lo largo de la historia cómo se han levantado muchos falsos cristos. Pero, amigo y hermano, la mentira tiene patas cortas. Pronto se descubre que solamente han sido charlatanes, que solamente han sido personas que han querido adquirir fama y acabaron siendo descubiertos como falsos cristos. Usted que lee la Biblia, usted que escucha el Evangelio, Cristo no va a venir de ninguna parte de aquí de la tierra. La Biblia dice que Él se fue al cielo. Una nube lo llevó al cielo y una nube lo traerá de regreso a la tierra. Usted tiene que entender y no dejarse llevar por la falsedad. Mi amado, usted que me está escuchando, estamos viviendo en unos tiempos difíciles. Las noticias abundan por todos lados. La falsedad está haciendo de su auge en estos tiempos. Hay falsos pastores. Lamentablemente, tengo que decirlo con dolor, hay falsos pastores, pero también hay pastores verdaderos, hombres de Dios, hombres que están dispuestos a dar su vida por las ovejas, por el rebaño que Dios les ha encomendado. Pero hay falsos pastores, hay gente que toma el nombre de Dios para sus propios beneficios. Esto es algo terrible. Yo quisiera leerle lo que el propio apóstol Pablo dice en la primera de Timoteo, primera epístola de Timoteo, el capítulo 4, el verso del 1 al 3. Escuche, usted que es lector de la Biblia, usted que es un cristiano, tiene que entender y tiene que conocer. Hay veces nos preguntamos, pero ¿por qué actúa esta persona de esta manera? ¿Por qué hizo lo que tuvo que hacer? No es otra cosa. Recuerde que estamos hablando bajo el tema
tiempos peligrosos. Mi amigo, dice la Biblia, pero el Espíritu, no dice Pablo, dice pero el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo, Dios mismo. Dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí está la clave. ¿Quién es que motiva a todos estos líderes a hacer lo malo, a empañar el nombre de Dios, a tirar por los suelos el testimonio del Evangelio? Ellos están siendo controlados por espíritus de demonios. La falsedad no es de Dios. La falsedad no proviene de Dios. Dice la Biblia, Dios es verdad, bendito sea su nombre. La falsedad proviene del enemigo, proviene del reino infernal, proviene del reino de las tinieblas, en donde el padre del reino de las tinieblas es Satanás, hermano querido y amigo, y él es el padre de la mentira, el padre del engaño. Engañar es la parte fuerte de Satanás. Y esta gente está engañando a muchos. Esta gente está corrompiendo a muchas personas. Por ello habrá falsedad. ¿Quién motiva esta falsedad? ¿Quién motiva este engaño? No es el hombre, no es la sabiduría del hombre, amigo y hermano. ¿Sabe quién es? Son los mismos demonios operando en estas personas. Por ello hay que tener mucho cuidado. Una de las cosas que hace que hagan estas personas es que estos falsos líderes, falsos pastores, se llenan de hipocresía. La hipocresía es una apariencia, es un engaño. A usted le pueden estar sonriendo, pero por dentro lo quieren matar, lo quieren devorar. De usted pueden estar hablando bien delante de las personas, pero cuando dan las espaldas, hablarán mal de ti. La falacia y el engaño dice que este tipo de líderes tendrán cauterizada la conciencia. Nada les hará. Hacer mal, engañar, para ellos es lo mismo. En pocas palabras, amigos, no hay temor de Dios en sus vidas. No están siendo controlados por el Espíritu Santo. Están siguiendo sus propios intereses y beneficios. No le interesan los demás. Piensan en sí mismos. La Biblia dice que estos tiempos peligrosos están caracterizados por el engaño. ¿Y qué hablar? Habrán falsos hermanos también. Falsos hermanos. Personas que estarán incluso dentro de las congregaciones. Cargarán una Biblia. Se llamarán hijos de Dios. Pero sus hechos dicen todo lo contrario. En el tiempo de Pablo, habían este tipo de personas. Y con pena, Pablo tiene que decir que Dios lo ha librado aún de falsos hermanos. Gente que buscó la manera de hacerle daño aún dentro de la propia congregación. Mi amigo, mi hermano, y el engaño también ha tocado el Evangelio. Hoy en día hay gente que está propagando un evangelio diferente. Hoy en día hay personas, líderes, que están propagando y anunciando y están buscando adeptos, buscando gente que les siga a través de un falso evangelio. Ya no es el evangelio puro, santo, de buscar a Dios, de humillarse, de alabarle de corazón, de servirle sin ningún interés.
Hoy en día hay gente que está tras el dinero. Hoy en día hay gente que está tras sus propios beneficios. Hoy en día se habla mucho de la prosperidad. Se está hablando de un evangelio diferente al que nos ha dejado el Señor Jesucristo. Y es allí donde la iglesia, usted, amado hermano, tiene que tener un sumo cuidado de qué evangelio, de qué mensaje, de qué es lo que usted se está llenando en su corazón y en su alma. Recuerde que el apóstol Pedro llega a decir que debemos de desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para vida eterna. Pedro lo que quiere decir es que el creyente tiene que recibir la verdadera palabra, la palabra pura, la palabra que garantiza el crecimiento espiritual para que usted pueda avanzar con Cristo, para que usted pueda convertirse en un creyente fuerte, en un creyente vigoroso, en un creyente que aunque venga la adversidad, usted se mantendrá firme con el poder y la palabra de Dios. La falsedad ha llegado, y tocante este tema de un evangelio diferente, cuando Pablo escribe a los hermanos de Gálatas, le dice: si aún un ángel viniera del cielo y os predicara un evangelio diferente al que hemos predicado, sea anatema. Anatema quiere decir maldito. Sea maldito quien viene a predicar otro evangelio. Por ello, mi amado hermano, hay que pedirle a Dios sabiduría, hay que pedirle a Dios discernimiento para oír. Hoy en las redes sociales encontramos sinnúmeros de predicadores, encontramos sinnúmeros de enseñanza, encontramos por todos lados. Todo el mundo quiere predicar y es correcto, bueno, quiere predicar. Yo me gozo porque el apóstol llega a decir que algunos predican por envidia, otros por contienda, otros por vanagloria, otros por hacerles daño a Pablo, otros lo hacen de buen corazón, dice, pero en todo y por todo Cristo es anunciado. Recordemos que de todo lo que predicamos, un día tenemos que dar cuenta a Dios. Si usted ha predicado de todo corazón, sinceramente al Señor, recibirá recompensa. Si usted ha dado malas enseñanzas, influencias nocivas para el alma, para la vida de los oyentes, usted tendrá que dar cuenta a Dios, porque estamos viviendo en tiempos peligrosos. Hay que saber discernir, hay que saber diferenciar entre lo verdadero y lo falso. Recuerde que los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos. Y la iglesia, usted que me está escuchando y yo, estamos en estos tiempos. No se deje engañar, no se deje engañar. Hay falsas doctrinas. No se deje engañar. Hay gente que yo he conocido que han caminado por años correctamente en el evangelio. De pronto, de la noche a la mañana surgen con otras ideas y ya no son los mismos. Absorbieron herejías, absorbieron falsedad, se corrompieron. Qué triste. Lamentable porque distorsionaron la verdad. Y si usted sigue la falacia y si usted está siguiendo el engaño, terminará engañado y los falsos tendrán su castigo, dice el Señor. Dios castigará a los desobedientes y el lugar de los desobedientes y de los engañadores será en el lago que arde con fuego y azufre. Amigo y mi amado hermano,
Esta primera parte que estamos tocando de los tiempos peligrosos son por el motivo de la falsedad. Una de las características entonces de estos tiempos peligrosos es la falsedad. Sí, pero hay otra parte importante en este tema de los tiempos peligrosos, y es que dice el verso 5, permítanme leer, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Oiga, otra de las características de estos tiempos peligrosos es que mucha gente se te va a presentar a ti como cosa buena. Mucha gente se te va a disfrazar como oveja. Pero dice Pablo por el Espíritu que serán tiempos tan peligrosos en donde el creyente tiene que tener discernimiento de parte de Dios, sabiduría de parte de Dios, para saber diferenciar entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Pablo dice que estos tiempos serán difíciles porque la gente tendrá apariencia de piedad. Hoy día hemos llegado a un tiempo, y digo que hemos llegado a tiempos peligrosos porque todo el mundo se dice ser cristiano. Todo el mundo se dice ser evangélico. Todo el mundo se dice ser seguidor de Cristo. Pero pueblo santo de Dios, la Biblia dice que a los que son del Señor hay un indicativo para conocerlos. Por sus frutos los conoceréis. La vida de esa persona tiene que ir a la par con lo que dice la palabra de Dios. Sus actos tienen que ir de acuerdo a lo que estipula la palabra de Dios. Hay mucha gente que se llama pueblo de Dios, pero están más perdidos que la gente que no conoce al Señor. Hay mucha gente que se llama pueblo santo de Dios y está viviendo doble vida, doble moral. Y no hay nada que esté oculto delante de la presencia de Dios. No hay nada, amado amigo que me está escuchando usted, que pueda ocultarse. El hombre puede tratar, escúcheme bien, tratar de ocultar el pecado, pero el pecado va a salir a flote en cualquier momento porque Dios lo va a sacar. Dios lo va a sacar a flote. Amigo y amado hermano, la Biblia nos habla que esta gente tendrán apariencia de piedad. Hoy en día las personas están haciendo mal al Evangelio. Hoy en día hay mucha gente que no se ha convertido al Señor, pero habla mal del Evangelio. Y le digo, en parte tienen razón. ¿Por qué tienen razón? Porque ven los malos hombres, malos líderes, malos hermanos, falsos líderes, falsos hermanos, que dañan y denigran el testimonio del Evangelio. Y se convierten en una piedra de tropiezo, se convierten en un obstáculo para que otros puedan venir al Señor. Y se cumple lo que el Señor dice, ni entran ni dejan entrar. He oído de personas que suelen decir, yo para ser como fulano, mejor me quedo ahí. Pienso yo el día en que estas personas lleguen a la presencia de Dios. El día en que estos falsos creyentes lleguen ante la presencia de Dios y tengan que rendir cuenta a Dios.
Y Dios les va a decir, mira, por tu culpa, por tu mala vida, por tu mal testimonio, por la falsedad que viviste, estás en el infierno. Tu vecino está en el infierno, familias enteras, tus amigos, porque fuiste una piedra de tropiezo para el evangelio. No entraste ni dejaste entrar. Y es allí donde el Señor dice, mucha gente le dirán, Señor, Señor. Y Dios dirá, apartaos de mí. No os conozco, al fuego eterno preparado para el diablo y sus seguidores. Amigo, mire cómo Dios es un Dios justo. Quizás ahora usted dirá, Dios no hace nada. No, Dios está trabajando. Dios está trabajando en silencio. Dios está mirando. Dice la Biblia que sus ojos rodean el cielo, la tierra, todo y nada hay que se oculte de su presencia. Dios conoce quién obra bien. Dios conoce los que son de Él. Pablo escribe y dice, pero el fundamento del Señor está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor. Si usted es un cristiano, tiene que apartarse del pecado. Si usted es un seguidor de Cristo, si usted se califica como un discípulo, como un seguidor del Señor, apártese del pecado para que su vida dé frutos dignos de arrepentimiento, para que otros vean tu vida y puedan seguir tus pasos, tus pisadas. Mi amado, en esta oportunidad dice que esta gente, Pablo describe que esta gente posee características. ¿Quiere conocer a este tipo de gente? Bueno, no lo digo yo, lo menciona la Biblia. Pablo dice que esta gente serán, verso 2 del capítulo 3 de segunda de Timoteo, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos. Hay gente que no le interesa el prójimo. Hay líderes que no les interesa sus ovejas. Hay gente que se está amando a sí mismo, se está apacentando a sí mismo y se ha olvidado que Dios no lo ha mandado a apacentarse a sí mismo, sino a las ovejas del rebaño. Usted tiene que tener cuidado. Usted tiene que saber. La palabra del Señor nos habla que esta gente serán amadores de sí mismos, avaros. Nótese, serán, dice la Biblia, vanagloriosos. El orgullo llenará sus corazones. Y ese pecado proviene de Satanás. Él en el cielo quiso ser igual a Dios y arrastró mucha gente. Mucha gente pensó en sí mismo. Y esta gente que está en estos tiempos peligrosos, obrando de esta manera, está obrando motivada por el mismo Satanás. La Biblia dice que serán amadores de sí mismos, serán amadores de los deleites más que de Dios. En la vida de ellos no está el buscar a Dios. En la vida de ellos están sus comodidades, sus placeres, sus viajes. En la vida de estas personas está en la posición social, en el estatus, en la fama. Pero Dios nos ha mandado a ser mansos, sencillos, humildes, porque a esos humildes Él los va a exaltar. Hermano querido, qué tiempos peligrosos. Usted puede leerlo en su casa, por cuestión del tiempo ahora no nos da, pero en este capítulo 3 de segunda epístola de Timoteo da todas las características, ¿sí? Ninguna
persona puede decir que en estos tiempos no son los tiempos peligrosos. El lector de las Sagradas Escrituras sabe que todas estas cosas se están dando y son una realidad. El Señor dice: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Ni una tilde ni una jota caerá en tierra, sino que tiene que cumplirse. Yo quiero leer el verso 9, porque surge la pregunta: ¿y qué pasará con esta gente? ¿Qué sucederá con estas personas que tienen estas apariencias de piedad, pero niegan la eficacia? El verso 9 dice, primero, hay una voz de aliento. Dice: mas no irán más adelante, porque la insensatez, o sea, su insensatez, será manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos. Esta gente, a su debido tiempo, se va a manifestar en ellos la insensatez. Sí, hay una esperanza, no irán muy lejos, no irán muy lejos. Parece que esta gente como que se acostumbran a hacer lo malo, a engañar, a burlarse de Dios, pero de Dios nadie se burla. Dios tiene un tiempo en que Él va a cobrar, Él va a ajustar su mano y el hombre tendrá que rendirle cuenta al Señor. Dice que los malos hombres, verso 13, quiero leerte, mi amado amigo y hermano: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Nótese esto, aquí se cumple una ley, y esta ley es la ley de la siembra y la cosecha. Ellos engañan y a ellos también los engañan. Irán, dice Pablo, de mal en peor. ¿Por qué? El pecado, amado amigo y hermano, nunca paga bien. El diablo es el peor pagador que puede existir. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Las consecuencias van a venir. En pocas palabras, esta gente va a ir deteriorándose. Sí, deteriorándose. Qué triste es, como dice el autor Hebreos, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Yo quisiera darte algunos consejos, ya que vivimos estos tiempos peligrosos, hermano y amigo. Quisiera darte algunos consejos, no de mi autoría, no. Quiero darte consejos de acuerdo a la palabra de Dios. Pablo, mirando todo lo que acontecía a su alrededor, toma la vida de este joven pastor Timoteo y lo comienza a aconsejar. Y estos consejos son los que van para usted también en esta oportunidad, mi amigo. Dice la palabra de Dios: desecha las cuestiones necias e insensatas. Deséchalas, sí, sabiendo que engendran contiendas. Veo hay veces con dolor personas cristianas que se ponen a contender con falsas doctrinas, se ponen a contender con personas que viven engañadas. Mi amado hermano, la Biblia no es para contender. Uno de los peores errores es usted ponerse a contender con una persona que está en una falsedad. Dice aquí la palabra: desecha las cuestiones necias. Estos tiempos difíciles, peligrosos, es donde el creyente tiene que tener sabiduría de Dios. No se ponga a contender. Dios no lo ha llamado a contender con nadie.
Dios lo ha llamado a anunciar la palabra, a hablar la palabra con amor. Y el que cree será salvo, y el que no cree será condenado. La palabra de Dios nos dice también Pablo, pero persiste tú. Escuche este consejo que nos da Pablo en el verso 14 de la segunda de Timoteo, el capítulo 3, verso 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Sé que usted, los años que está en la iglesia, algo ha aprendido. ¿Usted ha aprendido algo? Persista en las cosas buenas. Persista en lo que usted ha aprendido. Dele gracias a Dios por su pastor, su líder o por la persona que le enseñó la palabra a usted. Dele gracias a Dios. Persista en la buena palabra, en la verdad eterna. Sí, no cambie. Ese es el gran consejo que nos da Dios a través de su palabra. Y en la segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 16, Pablo dice, más evita, escuche, evita profanas y vanas palabrerías. Pablo, cuando habla de palabrerías, habla de personas charlatanes. Hay gente que está hablando de Dios, pero habla a su manera, lo que le interesa, las cosas que otros le han enseñado, pero no tienen base bíblica. Evita, dice, en pocas palabras, sé sabio. Cuidado vayas a ponerte a contender, porque estas cosas te conducirán más y más a la impiedad. Y también dice el verso 15, permítanme leer, y dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Qué hermoso es cuando un creyente es educado en la palabra de Dios, tiene conocimiento. El conocimiento salva, el conocimiento edifica. Dice la palabra de Dios, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué debe de hacer el buen creyente? Mi amigo, tiene que procurar, si algún día queremos estar delante de la presencia del Señor, debemos de procurar, dice el apóstol Pablo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Cuando obramos bien y procuramos serle agradables al Señor, primero debemos de entender que los tiempos que estamos viviendo son difíciles, peligrosos. Y cuando son difíciles y peligrosos, debemos de andar con mucho cuidado. Debemos de andar con mucho cuidado. Dice el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo en la primera carta, el capítulo 4, el verso 16, voy a leer, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Note este consejo, creo que en esta maravillosa oportunidad que el Señor nos está dando, hemos oído que estos tiempos son peligrosos. Usted quizás que me está escuchando dirá, pastor, ¿verdad? Lo estoy viviendo. Me he dado cuenta. He visto, dirá usted. Es verdad. Pues yo quiero decirle en esta hora, la Biblia nos dice, amado hermano y amigo que me escucha, el avisado ve el mal
y se aparta. Nótese, le voy a repetir, el avisado ve el mal y se aparta. Creo que usted es consciente que los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos, donde la iglesia tiene que estar agarrada, ligada de Dios, aferrada a la palabra y no dejarse mover por falsas enseñanzas y mirar a Cristo. Mire a Cristo, no mire al hombre, mire a Cristo. El autor hebreo dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ponga la mirada en Cristo. Él es un ser perfecto, Él es un ser santo, Él es el Dios amoroso y eterno. Él es el que te va a salvar, Él es el que viene a llevarte a su gloria eterna. Amigo, busque la verdad, busque la verdad, siga a Cristo. Es el consejo que este vuestro pastor y amigo le da en esta hora. Busque a Cristo. Es el tiempo de que usted conozca la verdad. Quizás se preguntará, ¿y dónde está la verdad? Déjeme decirle que la verdad no está en una iglesia. La verdad no está en una religión. La verdad no está en un hombre. La verdad no está en un dogma. La verdad la tiene Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Que en esta tarde Dios bendiga tu vida. Que en esta tarde esta palabra haya llegado de ánimo y de fortaleza para ti y te puedas parar firme en lo que has creído. Afírmate, hermano querido. Cristo viene, mantente en la verdad. Cristo viene por aquellos seguidores fieles a Él. Dios bendiga tu vida y Dios te guarde. Amén.